para que de esta manera empecemos a ya acomodarnos y poder llegar lo más rápido posible a la guía 7, que es la que estamos actualmente, ¿ya? Hay colegios que ni siquiera están haciendo esto de las clases online, ¿sí? Como que están trabajando con la guía solamente y eso. Eso no lo considero muy bueno, ya que pienso que esto también sirve más o menos como para ir recreando los espacios que teníamos anteriormente de todo esto que está ocurriendo, ¿cierto? Pienso que en ese aspecto la estabilidad emocional es súper importante. Entonces, eso también es uno de los principales objetivos de hacer estas reuniones, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Lo importante de todo esto y que su proceso de aprendizaje se va a ver mejorado es si ustedes van haciendo la guía, ¿ya? Tampoco les estoy pidiendo que hagan las 7 guías de toda la semana porque es mucha la carga, estamos conscientes que es mucha la carga, a pesar de que las guías se han estado mandando de hace prácticamente un mes, si se pusieran a hacerlas ahora sería mucha la carga. Entonces, para que también tengan en consideración eso, no vayan haciendo las guías ni tampoco se desvelen haciendo la guía. No es tan importante eso en el sentido, en un contexto de crisis, ¿cierto? En un contexto de crisis, alumnos, lo más importante es su estabilidad emocional, para que lo tengan en consideración. Pero, a su vez, también eso me choca un poco con mis convicciones, ya que considero que una base mínima de aprendizaje que ustedes deben tener es, o sea, un aprendizaje de base mínimo que ustedes deben tener y yo poder hacerlo real, poder hacerlo tangible, poder palparlo, se podría decir, es que ustedes me entreguen guías. Entonces yo, por lo menos como profesor, voy a exigir un mínimo de 2 guías que ustedes me entreguen. Tampoco estoy pidiendo, no considero que estoy pidiendo mucho, la verdad, o sea, mínimo 2 guías, ¿ya? Para que de esta manera, cuando se vuelva a la normalidad, yo pueda saber más o menos en qué piso estamos, ¿ya? Y saber también que no le estoy hablando a la nada y que no le estoy hablando, ¿cierto?, a un alumno que probablemente quizás se quedó dormido en toda esta explicación, para que lo tengan en consideración. Súper importante, ¿ya? Ya. Ahora, eso principalmente con las clases, ¿ya? Yo, como les vuelvo a repetir, voy a hacer clases, ¿ya? Si tienen dudas, me las hacen por chat y ahí les damos el pase para que resolver las dudas. Y eso principalmente, pues, les doy la bienvenida a este curso. La verdad, no habíamos tenido la oportunidad de dar la bienvenida, ya que lo que habíamos pasado al principio, por lo menos en la clase, ¿se acuerda que hicimos la prueba para ver el nivel de historia que tenían? Y también los conocí un poco Profe, más, ¿sí? yo no hice la prueba, esa es la cuestión. No, no te preocupes, si eso ya era prácticamente para ver el nivel, era una prueba diagnóstico, así que por ahora no va a ser un gran problema eso, así que tranquilo en ese aspecto. Me acuerdo que parece que yo les revisé a ustedes esa prueba, no estaba muy buena la verdad, pero ya nada que hacerle, ¿por cierto? Vamos a seguir con lo que nos toca, con lo que nos convoca ahora. ¿Alguien ha visto algo sobre las guías que yo he mandado? También he mandado PPTs junto con las guías que también los pueden ayudar a ir comprendiendo mejor la materia. ¿Qué está haciendo mi gata? Profe, yo no estoy en mi casa, ¿Ya? no tengo mi guía. No, no se preocupe. Si por ahora no me interesa que tengan la guía a manos. Lo ideal que tuvieran a mano sería que tuvieran el cuaderno, ¿cierto? Y que tuvieran un lápiz para que vayan anotando lo que yo voy a decir ahora a continuación. Eso sería lo ideal, pero tampoco puedo estar regularizando eso porque no tengo cómo verlos. Así que en ese aspecto no pues voy a apelar a su autodinamismo, ¿cierto? A que ustedes sean autodidactas. Les vuelvo a repetir a los que si no escucharon lo que dije al principio. Esto va a ser velar mucho su autodinamismo, ¿sí? Ustedes van a tener que ser los propios controladores de su propio trabajo, ¿ya? Eso principalmente. Ya, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la materia. ¿Qué vamos a ver? Durante todo la materia que nos convoca, por lo menos en la primera unidad de séptimo básico, es la complejización de las primeras sociedades. Para comprender la complejización de las primeras sociedades, valga la redundancia, debemos comprender que el ser humano tuvo que evolucionar para llegar a un punto en el cual pudiéramos definir algo como sociedad. Cuando nosotros definimos algo como sociedad, quiere decir que es un complejo humano grande ya que representa ciertas características. ¿Qué clase de características? Un asentamiento, eh, un tipo de cocina, tienen que tener una cultura y tienen que tener un sistema político. Esas son las 4 características principales de una sociedad. Pero los seres humanos, tal y como los conocemos en la actualidad, nosotros somos una sociedad, ¿cierto? Chile es una sociedad, la sociedad chilena podemos hablar, ¿cierto? La sociedad santiaguina también podríamos hablar, la sociedad maipucina, no sé si ir tan específico, pero también se podría decir, ¿cierto?
Va dependiendo de las características de cada lugar, ¿cierto? El lugar representa la cultura y eso por ende representa también la sociedad. Pero para llegar a este punto, la sociedad tuvo que ir evolucionando. ¿Y cómo fue evolucionando? La teoría aceptada, por lo menos por el mundo de la ciencia, es la teoría de Charles Darwin, ¿cierto? La que nos dice que nosotros primero fuimos primates y que fuimos evolucionando hasta llegar al punto en el cual nos conocemos a nosotros en la actualidad. ¿Ya? ¿Hay un micrófono activo? Mm, gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Si tienen la duda, por favor, activen el micrófono. Sofía, usted preguntó primero. Por favor, si puede activar su micrófono para hacernos saber la duda a todos. ¿La guía hay que mandarla por correo? ¿Pueden mandarla por correo? Sí, sí, me parece lo mejor, sí, porque ya tengo mucha gente en WhatsApp, así que mejor por correo. Les voy a escribir mi correo al final de la clase, recuérdenmelo porque tengo pésima memoria, así que para que me la envíen. Mister, Profe, gracias. ahora Javiera, sí. Javiera, ¿la duda? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el trabajo de la actividad número 6? ¿O lo vamos a ver después? Preferiría que me hagan esa duda, o no, mejor, dame la duda al tiro. Sí, mejor. Javiera, la guía número 6, ¿tienes una duda? Bueno, ya, no importa. Si tienes la duda todavía, la escribes acá también para poder ir solucionándola. Y si no, bueno, vamos a ver un momento en el cual vamos a estar en la guía 6. Por ahora, les insisto, la materia que yo estoy hablando ahora, vamos a ver, es la de la guía 1. ¿Ya? Y bueno, igual con frecuencia muchas veces nos preguntamos cómo éramos nosotros cuando teníamos, por ejemplo, un año. Cuando empezábamos a hablar o a caminar, éramos bastante diferentes a cómo somos en la actualidad, ¿cierto? Probablemente sus padres le han contestado la pregunta sobre su vida. Por supuesto, cómo eran ustedes cuando eran bebés, cómo ustedes cuando eran niños. Esas preguntas sus padres las deben recordar mucho mejor que ustedes, ¿cierto? Pero por las respuestas también te habrás dado cuenta que ustedes han cambiado muchísimo, ¿cierto? Como que dicen, ¿de verdad yo hacía eso? ¿De verdad yo era así cuando chico? Y sí, probablemente eran así. Pero de igual forma, esto es una analogía ya que las personas también habían evolucionado muchísimo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Las primeras sociedades no eran de ninguna manera como lo somos en la actualidad. Tuvieron que enfrentarse a muchos procesos, a muchas dificultades. Eso es súper interesante porque es una misión de la historia darse cuenta de esas cosas, de cómo la sociedad ha ido evolucionando y los cambios que ha tenido y los problemas que cada proceso de evolución ha ido enfrentando. Los problemas que nosotros enfrentamos en la actualidad, como lo son pandemias, como lo son crisis social políticas, como lo son todo ese tipo de cosas, no se presentaban en los primeros rasgos de los seres humanos. Entonces, es importante igual ir diferenciando estos cambios para ir comprendiendo lo mucho que hemos ido avanzando. ¿Ya? Y para ir comprendiendo eso de mejor forma, lo que ustedes deben tener claro y lo que me interesa en que vayan anotando es el proceso de hominización. ¿Qué es el proceso de hominización? Es el nombre que se le da a la evolución del ser humano hasta llegar al punto como lo conocemos nosotros en la actualidad. Pero ojo, que ese punto que nosotros conocemos en la actualidad son las primeras sociedades. Y de ahí, de las primeras sociedades, también hemos evolucionado muchísimo, ¿ya? Entonces hay que diferenciar eso, la prehistoria y la historia, ¿ya? La materia que yo le puedo enseñar ahora va a decir, todo lo que le puedo decir ahora va a formar parte de la prehistoria. Y después cuando yo les diga, ya chicos, pasamos a la historia, eso ya va a ser las primeras sociedades y va a ser los seres humanos como los conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Siguiendo con eso, entonces estamos viendo prehistoria, proceso de hominización y sus características. ¿Cuál fue la primera y a mi parecer, no, yo creo que esta es la segunda más grande característica, creo yo, que se dio en este proceso, que fue la marcha bípeda? La marcha bípeda, ¿a qué hace referencia? Básicamente a que éramos monos, ¿cierto? Éramos un tipo de simios que estábamos caminando en cuatro patas y el tipo se aburrió y dijo, ¿sabéis qué? No, me aburrí, voy a empezar a caminar en dos patas. ¿Y qué permitió esto? Muchas cosas, principalmente que el cuerpo tuviera una mayor capacidad de visión, ¿cierto? Cuando caminábamos en cuatro patas, solo veíamos como un porcentaje del área que teníamos del espectro total, ¿cierto? Al pararse en dos patas, vemos
un campo de visión mucho más grande, lo que nos permite una ventaja evolutiva ante las diferentes presas y depredadores que podíamos tener en esa época. ¿Sí? ¿Duda? Profe, soy un mono entonces. Somos monos, ¿sí? No se sientan diferentes a los monitos que ven lamentablemente, en los, ¿cómo se llaman estas cosas? Ya ni siquiera me acuerdo su nombre. Mister, zoológico. En los zoológicos, gracias, sí. Somos monos, Mister, ¿sí? por ejemplo, si yo puedo imprimir una guía, ¿me las puedo quedar para mí y no se las envío por correo? ¿O es más necesario enviárselas por correo? Pero, o sea, obviamente te las vas a quedar tú, pero tienes que enviarme el trabajo que hiciste tú en esas guías. Es lo que me interesa más que las guías en sí, ¿ya? Así Ya. que, ¿y cómo puedes mandármelo? Como tú quieras. Principalmente por el correo van a tener que mandármelos, pero, por ejemplo, si también haces la guía, si no la imprimes, si la haces a través del celular o a través del computador, también puedes mandármela en formato digital. Si eres una persona más que te gusta trabajar con papel, también puedes hacerlo en papel. Si quieres mandarme los trabajos en el cuaderno, también puedes mandármelo en el cuaderno, como gustes, pero me lo hacen llegar al correo. El correo se los mando al final de la clase. ¿Ok? José tiene una duda. ¿Sí, José? Habilita el micrófono nomás para la duda. Esa era mi Ah, ya. duda. Ok, Yo, perfecto. Profe, lo de Word de la guía número 6, ¿lo vamos a hacer después? ¿O qué? Porque hay que hacer un trabajo, está en el modo, si me puede responder. Eh, no sé a qué te refieres. A ver, ¿qué tenían que hacer en la guía 6? Jeje, no me acuerdo. Les digo el día. Mm, ¿Esta cuál es? Actividad número 6. Dame un segundo, estoy abriendo la actividad. Eh, no, Napo, lo que tienen que hacer en el trabajo número 6 es prácticamente lo mismo que tienen que hacer en otro trabajo antiguo, que no me acuerdo cuál era el número de la guía en exacto, pero es lo mismo, tenían que buscar las características de algún tipo de, de Homo sapiens que ustedes seleccionen en el proceso de humanización y darme sus características. Acá es lo mismo, pero tienen que hacerlo con una de las primeras sociedades que se fue formando, ¿ya? Recuerden que estamos viendo lo de la guía número 1, esto es mucho más avanzado, esto ya es historia y no prehistoria, los procesos de las sociedades. ¿Cuáles fueron las primeras sociedades? Los minoicos, los olmecas, Chavin-Dihuantar, Egipto, Mesopotamia, los fenicios, etcétera. Tienen que Los elegir aztecas. una de esas sociedades y decirme sus características. ¿Qué tipo de características? Me interesan sus características económicas, sus características sociales, sus características geográficas, ¿ya? ¿Y cómo las van buscando? Fácil. Colocan en el buscador de Google, tienen una herramienta muy poderosa, ¿cierto? Y en ese buscador me escriben, por ejemplo, Chavín de Guantar. Revisan los primeros 10 enlaces que hay en Google y de esos 10 enlaces ustedes los leen y dicen, ah, ya, los Chavín de Guantar tanto tanto, Chavín de Guantar tanto tanto, los egiptos tanto tanto, y de ahí abajo me colocan las citas de todas las páginas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo leí que en Wikipedia salía tal cosa. Yo leí que, por ejemplo, en una página que se llamaba, qué sé yo, olmecas.com, decía tal cosa, ¿ya? Y ahí ustedes me van citando de dónde sacan la información para yo poder después corroborar que la información se encuentra en ese lugar. ¿Sí? Eso es prácticamente es lo que tienen que hacer en la guía número 6. Siempre, en todas las guías, trato de escribir un poco de información para que les vaya quedando más o menos claro la idea de la información que yo quiero que tengan. ¿Sí? Por ejemplo, en la guía número 6, la primera diapositiva sale, o sea, tenemos el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? El título, y después tenemos la localización de las civilizaciones antiguas. Me interesaría mucho que, por ejemplo, si van a ser de Egipto, después me muestren un mapa en donde está Egipto, ¿cierto? Y de ahí se pongan a hablar de Egipto, ¿cierto? Para yo decir, ah, ya, Egipto se ubicaba acá. O sea, yo lo sé, pues, pero para que me quede claro que ustedes también lo van a saber, ¿sí? Pero eso principalmente, Javiera, no sé si responde a tu duda. No entiendo, porque dice su biografía del personaje y su obra. No entiendo eso. ¿Cómo su obra? No entiendo. A ver. Que probablemente eso tuvo que haber sido error mío, ya que tuve que haber copiado y pegado la información de la actividad que tenían que hacer anteriormente. Me disculpo por eso en ese caso. ¿qué? A mano el Mister, siguiente no. formato. Instrucciones. Instrucciones. Elige una de las civilizaciones que se te presenta a continuación. Indaga
en cada uno de los enlaces que aparecen en la búsqueda. Por ejemplo, escribir en Google Revolución Neolítico, ya elaborar una biografía histórica en base a la pauta de evaluación para la guía anexa al estudiante. No, básicamente, Javiera, es lo que te digo, elegir una civilización. Profe, ¿y no podemos buscar información en los libros? También pueden buscar información en los libros, no tengo ningún problema con eso, pero tienen que escribirme de dónde sacaron la información del libro. Probablemente en los textos escolares también debe haber información. Sí, ningún problema con eso. Mientras la información esté correctamente dicha de dónde la sacaron, no tengo ningún problema. Sí, Yanela, pregunte. Entonces, en resumen, nosotros vamos a hacer las guías y enviárselas por correo. Y en la guía que usted estaba mencionando, escribir dónde sacamos la información y todo eso. ¿Eso es? Exactamente, exactamente. Muy buen resumen. ¿Ya? Pero chicos, vayamos avanzando para poder y llegar rápido a las guías que estamos adelantados, ¿ya? Insisto, entonces estamos en el proceso de inmunización. Sí, no, es a las 9:40 porque a las 9:50 tengo otro. Son 30 minutos de clase, ¿ya? Así que por eso les digo, para que vayamos avanzando rápido. Entonces, recuerden, cambio en el proceso de inmunización, marcha bípeda. ¿Qué nos permitió esto? Poder liberar las manos, ¿sí? Ya no caminábamos en 4 patas, no teníamos 4 patas, sino que teníamos 2 patas y manos. Y esas patas pasaron a ser pies, pero eso ya es más adelante. ¿Qué también nos permitió esto? El desarrollo del cerebro. Nos permitió desarrollar armas, el proceso de inmunización. También hubo una disminución de mandíbulas y dientes. ¿Qué nos permitió eso? De alguna manera se nos hizo más complicado poder masticar carne cruda, que era carne cruda y que era lo que nos alimentábamos en ese momento. Teníamos que desarrollar nuevas técnicas y entonces eso también nos hizo a nosotros como simios en ese momento ir pensando, decir, ya, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer estos cambios, ¿ya? ¿Qué más apareció en ese momento? Apareció el mentón y la frente plana, los que nos permitió desarrollar una nueva cavidad de cerebro, ¿sí? Y también tenemos cambios culturales que son la comunicación, el lenguaje. No sé si han pensado en esto, pero en verdad nosotros no somos los únicos seres vivos que tenemos un lenguaje. Los delfines tienen un lenguaje bastante desarrollado. Los perritos, no sé si tengan un lenguaje como tal, pero yo creo que cualquier persona que ha paseado a su perro sabe que los perros tienen una forma de comunicarse con otros perros bastante extraña. Se huelen, anda a saber tú. Pero tienen otros tipos de comunicaciones. Los simios lo mismo, en ese tiempo también tenían un tipo de lenguaje y el pararse en una marcha bípeda les permitió ir desarrollando ese lenguaje, ¿ya? Eso principalmente son los principales cambios del proceso de hominización. Ahora bien, este proceso de hominización también se encuentra dividido en diferentes nombres. Hace 4.000 o 2.000 millones de años aproximadamente, los primeros simios que se lograron parar en 2 patas fueron yo se los dije en la primera clase cuando estábamos ahí en el colegio, fueron los Australopithecus, ¿ya? Los primeros restos de estos fósiles fueron encontrados, como les digo, hace 2.000, o sea, tienen data de aproximadamente 2.000, o sea, 2 millones de años. Es mucho tiempo, ¿ya? Luego de los Australopithecus vinieron los Homo habilis. Luego de los Homo habilis vinieron los Homo erectus. Luego de los Homo erectus vinieron los Homo sapiens. Y luego de los Homo sapiens vinimos nosotros, que son hace 40.000 años aproximadamente, los Homo sapiens sapiens. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Fácil, o sea, no tan fácil en verdad. Tenemos que buscar restos de estos simios, ¿cierto? Y ver los tipos de cráneos. Los tipos de cráneos de un Australopithecus y de un Homo sapiens sapiens son muy diferentes. La mandíbula, la cavidad del cerebro, la parte de los ojos, la parte de la nariz son absolutamente diferentes. Y eso se le da a todos, al Homo habilis, al Homo erectus y al Homo sapiens, y solamente al Homo sapiens, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración, el proceso de hominización es súper importante que lo sepan, ya que no se basa en un precepto que podría ser la invención. No, encontramos tipos de restos de huesos, ¿cierto? Que nos dicen, ah, ya, estos simios eran así y podrían haber sido antepasados de nosotros sin ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, ¿cómo fue la expansión del Homo sapiens por el mundo? El ser humano como tal parte en África, ¿ya? En África nos fuimos recorriendo toda la parte primero de Medio Oriente y después nos fuimos desarrollando hacia Asia y después hacia Europa. En todo este proceso fuimos evolucionando y evolucionando. Tienen que recordar que el Homo sapiens era un tipo de simio que
que principalmente lo que buscaba era la caza, ¿sí? Eran recolectores, cazadores, no eran asentamientos sedentarios como nosotros, no, ellos eran nómades, eso quiere decir que se trasladan de lugar a lugar buscando caza, ¿cierto? Y también eh, vivían de la caza, ¿cierto? Y no tenían desarrollado una cultura como tal, ¿ok? Pero, ¿qué es interesante de esto? Que, por ejemplo, ellos empezaron a dar cuenta de ciertas cosas que les permitieron ir evolucionando. ¿Qué cosas se dieron cuenta? Principalmente el ahorro, chicos. El ahorro que ellos dijeron, oh, tenemos que ahorrar para poder sobrevivir como sociedad, les hizo evolucionar mucho, bastante. Por ejemplo, y yo creo que el ejemplo más claro es el ahorro del agua. Recuerden que si nacemos, o sea, si el ser humano existe en África, tenemos que recordar que en la zona de África existe la sabana africana, ¿cierto? Existen cazadores muy hábiles como son los lobos, perdón, como lo son las hienas, como lo son los leones. Entonces, el ser humano en ese tiempo, para poder adaptarse a esa situación, tenía que ahorrar. ¿Y cómo ahorraban? Haciendo orificios en la tierra, ¿cierto? Y ahí guardaban comida, guardaban agua, para después cuando volvieran a pasar por esa parte, poder alimentarse y darse, y no sé, en verdad los paleontólogos que se dieron cuenta de eso, fue un avance magnífico, porque al poder darse cuenta de eso, se dan cuenta de las capacidades evolutivas que podía tenerla como especie. O sea, ya, está bien, los Australopithecus y los Homo habilis no tenían celulares, no tenían computadores, no tenían nada, no tenían electricidad, no tenían nada de lo que tenemos en la actualidad, pero los tipos tenían la capacidad de darse cuenta de que tenían que para sobrevivir tenían que ahorrar. Y al darse cuenta de eso, yo creo que es algo bastante magnífico para solamente tener, entre comillas, ¿cierto?, la capacidad de un simio. Entonces, para que lo tengan en consideración y para que también lo recuerden a la hora de acordarse de estos sujetos que formaron parte de la prehistoria, ¿ya? Como les digo, cada parte, cada evolución del ser humano se fue enfrentando a ciertas situaciones y a ciertos problemas que le permitieron ir evolucionando, ¿ya? Eh, Principalmente en la época de la humanidad, los tiempos primitivos se extienden desde el surgimiento de la vida humana y por tanto de la cultura hace unos 2500 años. 2 millones, o sea, 2.500.000 de años, perdón, hasta la invención de la escritura hace unos 5.500 años más o menos, ¿ya? O sea, 2.500.000 años hasta 5.500 años. Imagínense los cálculos que estamos hablando. Nosotros como sociedad vivimos en el 2019, ¿no? Men. Estamos en el 2000, estamos en el 2019, ¿no? O en el 2020. Ya ni me acuerdo en qué año estamos. Bueno, pero llevamos 2020. 2020, gracias. 2020. Llevamos 2020 años de vida. Yo le estoy hablando, para que hagan los cálculos, de 2.500.000 años atrás e incluso más. Entonces, es sorprendente a veces cuesta un poco dimensionar el tiempo en la escala de lo que estamos hablando. Estamos hablando de simios que tuvieron un proceso de evolución de más de 2.500.000 de años. Se lo repito una y otra vez para que lo tengan claro. Hasta la invención de la escritura, que fue hace más o menos 5.500 años, que eso ya estamos relativamente más cerca de nuestro cálculo de años, pero aún así es bastante, ¿ya? Tradicionalmente se ha dividido en la edad de piedra, el paleolítico, después la edad pulida, el neolítico y la edad la edad de los metales, ¿ya? Y después de la edad de los metales viene la historia como la conocemos nosotros, que es las primeras sociedades, ¿ya? En la segunda clase, o en verdad debería pensar a verlo en esta clase, pero no voy a alcanzar, vamos a ver la división de los tiempos de estos 2.500.000, que son el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, para que lo vayan anotando y así podamos avanzar lo más rápido posible. Si bien estos nombres hacen referencia al material empleado para fabricar armas, herramientas y utensilios, lo realmente significativo de esta división es que en cada una de estas etapas las sociedades se enfrentaron a diferentes desafíos, como les venía diciendo, y desarrollaron diferentes estilos y modos de vida, acomodándose, ¿cierto?, a los desafíos. Por ahora quedémonos con esto, ¿cierto? Que los primeros humanos tuvieron una capacidad de ahorro bastante grande porque era la sobrevivencia que ellos tenían. Y ese topo de sobrevivencia les permitió ir evolucionando hasta llegar a nosotros, ¿cierto? Que tenemos celulares y también tenemos café. Pero eso principalmente, chicos. Dudas, ya para ir cerrando, recuerden que vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible para poder llegar a la guía 7.
Y eso principalmente, pues, dudas que tengan, Profe, según usted, ¿sí? ¿cuál la- Un poco más cerca del micrófono, por favor. No sé qué está hablando. Aló, no escucho. Ya, no importa. Para ir resumiendo. Mister, yo tengo una duda. ¿Sí? Cuénteme. Los Homo sapiens sapiens fueron la última generación, ¿cierto? Usted es un Homo sapiens sapiens. Yo soy un Homo Ah, sapiens sapiens. ya. Todos somos Homo sapiens sapiens. Sí, somos la última chupada del mate, se podría decir. Entonces tenemos, para ir resumiendo, tenemos Australopithecus hace 2000, ¿sí? Tenemos Homo habilis, tenemos Homo sapiens y tenemos Homo sapiens sapiens. ¿Por qué les gusta sacar fotos? ¿Sabéis que a todos los cursos les gusta hacer eso? No sé qué pedo con eso. Bueno, entonces, Profe, yo le quería sacar una instantánea de las palabras que escribía ahí, pero no alcancé a poner el dedo, además que yo estoy en iPad, entonces como que el botón está demasiado lejos. Entonces no alcanzo a ser demasiado rápido y le termino sacando fotos a usted. bueno, no se preocupe. De todas maneras, esta clase yo la estoy grabando, así que después la voy a subir a Edmodo. Probablemente intenté subí unos videos a Edmodo. Alguien me había escrito diciendo de que que no había podido descargar bien los videos. O sea, no se escuchaba el audio, creo que me había dicho. Entonces, para que lo tengan en consideración, también pueden descargar el video. Pero ¿por qué me sacan fotos? Bueno, ya no importa. Para que lo tengan en consideración, pueden descargar los videos y ahí van a poder verlos mejor. Yo creo que las clases las voy a ir subiendo a YouTube para que pueda ser más fácil, ¿ya? Oye, qué graciosa esa cara que puse. Bueno, nada que hacerle, así es la vida. Eso, principalmente. Otras dudas que puedan tener. Mister, yo, Ya, Mister, espera, una antes de duda. hacerme su duda, ¿qué vimos hoy día? Por favor, dígame. Vimos los tipos de generaciones de los años anteriores, de la Los monos. generación Estamos de hablando de la más prehistoria, estamos antigua, hablando de historia, eh, Historia. de prehistoria o de de historia, la prehistoria, Historia. de la prehistoria. prehistoria. La prehistoria, Sí. aproximadamente, ¿cuántos años son? Eh, dos, 500 años, algo así había ahí, no me Dos acuerdo muy bien. 2.500.000 años. 2.500.000 de años. Ya. ¿Eran cazadores recolectores o eran sedentarios agricultores? Eran, eran sedentarios porque ellos guardaban el agua cuando pasaban por el mismo lugar para Ahorraban, que pero pasaban por el sobrevivieran. mismo lugar. Pero, ¿eran cazadores o eran sedentarios? ¿Se quedaban en el mismo Eh, lugar? no se quedaban en el mismo lugar. Bien, por lo tanto eran nómades. Y ser el nómade te No, implica relativamente ser un cazador, ¿ya? Eso ya. principalmente alumnos por ahora. Después, la clase que vamos a ver posteriormente va a ser la guía número 2, que van a ser la división de estas edades, que son el paleolítico, que es la edad de piedra, el neolítico, que es la edad de la especialización, y después vamos a ver la edad de los metales, que eso ya es a puertas de lo que es las primeras sociedades, como las conocemos, que eso ya sería la guía número 6 aproximadamente. ¿Ya? Eso principalmente, alumnos. ¿Viste? Espero que La estén muy guía bien. está por el modo. Las guías La guía están, está por el modo. las guías están en los enlaces de la página web del colegio y Ya. también ahora se van a empezar a subir a Edmodo, pero no están todas en Edmodo. Están en los links del En colegio, creo. colegio, sí. Ya, El link. Ya, Mister, gracias. ya. Que estén bien. Cuídense. Un gusto. Chao, chao. Chao, mister. ¿Cómo Chao, se mister. llama? Gracias. Ya. Espérenme. Chao.